Son las 7:16, en instantes el prefecto Jimmy Jairala, el pedido para que se declare el estado de excepción en la provincia del Guayas, cultivos, vías y poblaciones afectadas. ¿A cuánto ascienden al momento los daños por el fuerte invierno? Lo analizamos al volver. Quédense con nosotros. Las fuertes lluvias en estos primeros meses del año ya dejan como saldo 20 muertos, fallecieron por ahogamiento, son 9 provincias afectadas, más de 2.800 personas evacuadas, casi 200 viviendas destruidas, e historias como estas que se están repitiendo todos los días. El agua volvió a tomarse Chone, esta vez, según sus habitantes, la más grave inundación en lo que va de este invierno. Ya que soportamos los que vivimos en Cantón, el 98% de la población está inundada. María Eugenia Veiga tiene 8 días de dar a luz. Hoy amaneció con hemorragia. Ella, como otros pacientes, debió ser trasladada de esta manera. Incluso hubo operaciones a las 8 de la mañana, pero los médicos no pudieron llegar, están esperando. Por eso. Este sector de Tauro en el Guayas son decenas de hectáreas de arroz molido. Su máxima preocupación son las deudas que adquirieron para la producción y que ahora no tienen cómo pagar. Mi hermano, son 6 hectáreas que yo he perdido en mi propiedad. Esta es la cara del fuerte invierno que enfrentan decenas de familias de recintos y parroquias del cantón Yaguachi en Guayas. Se ha perdido todo lo que es arroz, todo lo que es cacao, café, todo esto como veo aquí. Partes de Babahoyo, capital de los ríos, tanto calles como viviendas estaban anegadas. Pasamos aquí, como usted ve, la gente complicó aquí, sin de realidad trabajar. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha descartado por ahora el solicitar al presidente que se declare el estado de excepción, pero el prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala, cree que en cambio sí es necesario. ¿Por qué? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, un exhorto por parte del Pleno del Consejo Provincial en nuestra sesión de anteayer al presidente de la República para que declare a el Guayas en estado de excepción. Ya no ante el COE provincial, porque el COE provincial, como usted ya lo señaló, descartó la necesidad de la emergencia. Pero yo quiero mencionarle 2 o 3 cosas, datos que son muy importantes, cuyas fuentes no son por la prefectura ni los consejos cantonales, son los propios INAMI e INOCAR. En Guayaquil, por ejemplo, le voy a dar 3 ejemplos clarísimos que revelan la realidad del Guayas. En Guayaquil nada más se registró febrero como el 4º mes más lluvioso de los últimos 40 años. En Milagro, 810 milímetros de lluvia en febrero, el 2º mes más lluvioso de los últimos 40 años, superado solo por el de febrero del 98. En el sector de San Carlos, precipitaciones de 687 milímetros, el 3er febrero más lluvioso de los últimos 40 años y el más lluvioso de los últimos 40 años. ¿Cuáles son las previsiones que se dan según el INAMI, no según el prefecto del Guayas, para los próximos meses? Se estiman mayores posibilidades de lluvia acumuladas que superarán los valores normales o promedios históricos para el centro del litoral y específicamente para la provincia del Guayas. En efecto, las próximas 2 semanas se presentarán lluvias con intensidades, dicen, de moderado a fuertes por encima de sus promedios, pero nosotros también le solicitamos información al INAMI. Lo que nos comunicó es que las precipitaciones acumuladas, y tenemos un gráfico que nos presenta el INAMI para que podamos ver en relación a lo que ocurre en el trimestre de diciembre, 9 de febrero del año 97 y 98 con el niño, si podemos poner ese gráfico en pantalla ahora mismo, superan el acumulado trimestral del periodo 2011-2012 según el informe del INAMI. Lo amarillo que ven ahí es lo normal, lo verde, el segundo, es del 2011 y del 2012, y el primero ven del 97 y 98. Entonces, en efecto, está más alto en precipitaciones, mucho más alto que lo normal, pero no llega, podemos volver al gráfico por favor, pero no llega a acercarse a lo que fue en el 97 y en el 98 con precipitaciones acumuladas mucho más altas. Pero más allá de eso, señor prefecto, la situación sí es grave. Estamos hablando de 20 muertos, de miles de hectáreas afectadas, de 9 provincias inundadas, hasta lo que estamos reportando ayer. Pero ¿por qué usted considera que eso es importante no quedarnos solo en la alarma o la emergencia, sino en declarar un estado de excepción? Bueno, porque el estado de excepción permitiría, por ejemplo,
que los consejos provinciales recuperemos el recurso, los dineros que invirtamos en atender las emergencias que se presentan todos los días. Nosotros en Guayas tenemos 49 frentes de trabajo en este momento. 49, en 49 sitios de Guayas están presentándose problemas donde hemos movilizado maquinaria desde el mes de enero. ¿Qué es lo que querría decir no declarar la emergencia en el Guayas o declarar emergencias focalizadas cantonales como se ha planteado? Querría decir que nosotros a partir del segundo cuatrimestre tendremos que hacer una reforma presupuestaria de tal magnitud que prácticamente desde el segundo cuatrimestre hasta el final del año no habrá inversión en Guayas en absolutamente ningún plan de todos los que fueron socializados como lo manda la ley y que fueron incluidos en el presupuesto del 2012. Yo no estoy pidiendo que nos regalen plata, estoy diciendo justificaré la inversión que estamos haciendo en enviar maquinaria, en desasolvar esteros, en reforzar muros de contención, en enviar retroexcavadoras para dar paso al agua, porque tampoco se puede permitir, mire esas tomas, por ejemplo. Esas cosas se ayudan de alguna manera, permitiendo el paso del agua por los canales obstruidos. No puedo invertir, digo, si es que no logramos recuperar esos dineros que estamos utilizando en esta situación que sí es emergente. Yo considero con el mayor respeto, Estefi, que al señor presidente lo están asesorando mal. Y voy a revisar las cifras que usted me muestra del INAMI, porque yo tengo otras, de manera que podemos cotejar esa información, porque alguien... Pero ambas coinciden en que las precipitaciones, lo que ambas coinciden es que las precipitaciones sin duda son mayores. Lo que habría que ver es, según los gráficos que nosotros tenemos del INAMI, no se comparan desde 97 y 98, pero sí son mucho más altas que las mayores. Ahora, sobre lo que usted dice que es importante, el artículo 164 de nuestra Constitución que habla sobre el estado de excepción, o que el presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de un desastre natural. Es lo que pidió el Pleno, Estefi. El Pleno lo pidió. Lo importante en esto, perfecto, es que una vez declarado el estado de excepción se puede, primero, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, efectos los que corresponden a salud y educación, pero también disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Ustedes necesitan esos fondos públicos para poder solventar esta emergencia con el estado de excepción, pero también disponer del empleo de las Fuerzas Armadas? Todo lo que permita el estado de excepción. Y si recurrimos al estado de excepción, insisto, es porque el Poder Provincial consideró que no es necesaria la emergencia. Al estar agotada esa instancia, la siguiente instancia es la del señor presidente de la República. Ayer escuché que ha sostenido que hay la posibilidad de declarar emergencia, paréntesis, estamos apenas en alerta amarilla, es decir, casi no pasa nada con esa alerta. Decía, de declarar emergencias focalizadas en cantones, pero es que en los cantones no son, las cabeceras, no son el ámbito de la prefectura. El problema focalizado en cantones es en determinados cantones de Guayas o del Oro o de Manabí, pero el problema grave es en el sector rural. Una emergencia cantonal no le sirve a un prefecto para poder seguir trabajando con la agilidad que necesitamos en casos de emergencia. Y subrayo de nuevo, Estefi, no estamos pidiendo que nos regalen plata, estamos pidiendo nada más recuperar lo que necesitamos, y de hecho estamos invirtiendo para no tener que suspender programas en el resto del año. Yo quiero ver cuál de los señores alcaldes o presidentes de juntas parroquiales va a alzar la mano en la sesión y decir, señor prefecto, suspendan a mí todos mis programas de desarrollo porque usó usted la plata de mi cantón en mi emergencia. A nadie le va a gustar. Yo le escuchaba ayer a la secretaria nacional de gestión de riesgo decir que el estado de excepción se podría dar cuando se supere la capacidad del Estado central, que por ahora todavía se puede con las otras carteras de Estado. Bueno, está bien. Querría decir pues que nosotros más o menos tendríamos que quedarnos en nuestro despacho, ya no salir a atender las emergencias que estamos enfrentando. Si le estoy diciendo a Estefi que tengo 49 frentes, quiere decir que tenemos un problema mayúsculo que no se había presentado en los últimos años. Y entre otras cosas, no se debe, y lo aclaro, a que los alcaldes o los prefectos no hayamos trabajado en obras. Solamente nosotros como Prefectura del Guayas hicimos 32 obras de prevención supervisadas por riesgos. Eso hay que reconocerlo. El problema es que las lluvias excedió todos los cálculos, Estefi.
De acuerdo, ahora en cuanto a obras en prevención, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que desde el 2008 se han invertido $200 millones en planes de prevención. ¿Cómo es que con 200 millones estamos en una situación tan grave como esta? Porque ha llovido mucho más de lo calculado. Y yo le insisto, voy a comparar la información que usted me ha hecho ver, no lo dudo, pero yo tengo los datos del INAMI que son recogidos del foro del 28 de febrero. Y ahí dice, por ejemplo, que en Milagro se han registrado las peores lluvias de los últimos 40 años. Entonces, de alguna manera, a lo mejor habría que ver qué tan actualizada está esa información. Pero más allá de esto, le insisto, el problema es el exceso de lluvias, y no sigamos hablando del fenómeno del Niño, porque no es fenómeno del niño, ni niña, ni nada de eso. Es un problema nuevo, es un fenómeno nuevo al que habrá incluso que darle algún nombre, porque no se había presentado en los últimos años, por su origen, por sus características. Y por cierto, el informe que recibimos del INAMI lo tenemos ayer firmado por María Gabriela Escobar del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Ahora, sobre los $200 millones invertidos en prevención desde el 2008, usted me dice, bueno, pues que calculemos las lluvias que estamos recibiendo ahora. En efecto, eso lo puede notar pues todo el mundo. Pero creo que afectó también en cuanto a obras de prevención, el que antes, por ejemplo, habían empresas públicas pero independientes que estaban dedicadas al tema de la prevención, pero que todo eso se centralizó, que asumió la Secretaría Nacional del Agua, y luego está la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Usted como prefecto, ¿cómo ve el trabajo que se ha realizado en comparación a lo que se podía avanzar antes? Yo veo que hemos venido trabajando bien en obras de prevención. Veo que era inevitable, por ejemplo, que un muro soporte una crecida del caudal del río Chimbo de 30 metros, por ejemplo, por citarle un caso. Pero no veo bien, en cambio, que una vez que enfrentamos las consecuencias, que son evidentes, porque son notorias, salga usted al campo y verá, y lo puede ver, no solamente en las vías concesionadas, que de ahí no se ve nada, hay que entrar para verlo. No me explico por qué todavía al Guayas no se lo considera dentro de ese estado de excepción, ya no por conducto del COE, para poder seguir trabajando, porque las lluvias de estas características están previstas o están estimadas de igual intensidad todavía a partir de los próximos días, hasta por lo menos 2 meses más. Cierro con esto, prefecto, porque hay que preguntarnos, bueno, ¿qué tendría que pasar entonces para que se solicite al presidente, para que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos le solicite eso al presidente, cuando en temas de estado de excepción vemos que a la Asamblea se le declaró en estado de excepción y sigue militarizada desde hace años, ya más de un año después del 30 de septiembre, y en este caso, por ejemplo, en un estado de excepción? ¿Qué tendría que pasar en este caso cuando ya tenemos 20 muertos en inundaciones, miles de hectáreas afectadas, 2.800 personas que han tenido que ser evacuadas? Bueno, pasó, desde nuestro punto de vista en Guayas ya pasó lo que tenía que pasar. Hay un pronunciamiento de todos los alcaldes, de todos los presidentes de las juntas parroquiales, de todos los partidos políticos, que nos dirigimos al señor presidente de la República para pedirle que declare al Guayas en estado de excepción. Estamos esperando, como lo ha anunciado, que hoy o mañana va a tomar algunas decisiones y que serán anunciadas respecto de qué sectores van a ser declarados en estado de excepción. Esperamos que efectivamente la provincia del Guayas sea declarada como tal, porque le vuelvo a decir, las emergencias cantonales no le sirven al trabajo de la prefectura, porque nuestro ámbito, nuestra competencia es el campo, es el agro. Guayas sería como provincia, y en ciudades San Carlos, Babahoyo, Guayaquil, Pichilingo y Puerto Viejo, Milagro son unas de las más afectadas. Muchas gracias, prefecto, por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Junior Jairala, prefecto de Guayas, con nosotros. Son las 7:30.